colmado de poesía. Y Espacio Me Has Vencido se viene haciendo semanalmente con una interrupción momentánea en este cambio de año, pero ya estamos en la semana número 30 y seguimos de aquí augurando que vamos a seguir en adelante. Espacio Me Has Vencido se crea por la necesidad latente de escuchar poesía, de salir de la cotidianidad, y basándonos en este gran poema del poeta César Dávila, hemos creado este espacio de la mano del director de la editorial de Javier Oquendo. Y para mí es un gusto enorme estar aquí compartiendo el espacio con poetas invitados de una trayectoria muy importante y de una sensibilidad sumamente cercana a lo cotidiano, y especialmente a esto que nos hace despertar las emociones, que nos hace salir o desconectarnos de la realidad. Así que vamos a empezar este espacio Me Has Vencido número 30 con la participación de la primera poeta invitada, Valeria Muñoz Vázquez. Ella es licenciada en Letras, máster en Literatura Infantil y Juvenil, ha trabajado en la docencia en todos los niveles educativos, desde elemental hasta la universidad. Es autora de más de 40 libros de texto de lengua y literatura. En los últimos años ha trabajado como editora de literatura y consultora educativa en varias editoriales de Quito y en varios proyectos del Ministerio de Educación. Ha publicado los libros Fiel en el Crepúsculo, Mujer de la Película y la novela infantil La Isla Más Pequeña del Mundo. Bienvenida, Valeria. Este es tu espacio. Buenas tardes, gracias Santi. Feliz y honrada de estar en este espacio Me Has Vencido. Un saludo fraterno a todos los poetas que me acompañan esta tarde y a todos quienes nos escuchen en la lectura que vamos a tener hoy. Un agradecimiento súper especial a ustedes por abrir esta ventana a escuchar poesía, a acercarnos a la poesía. Los poemas que voy a leer ahora son poemas inéditos. Voy a empezar con la lectura en esta primera ronda, compartiendo un poema que se titula El hilo de Ariana. Es un poema que está dedicado a mi hija. Dice, para Ariana, la de este siglo. La franqueza de la hija es la revelación del fin del mundo. Cada palabra suya es la nota musical que se esconde tras la bomba atómica. Mi hija es la explosión de afectos y es el cúmulo de ideas de todos los siglos. Mi hija nació vieja, cargada de la sabiduría de los ilustrados, pero con la sutil esencia de la tribu. La hija es la palabra convertida en acción, es la respuesta, es la ley de atracción, es el verbo a borbotones en la cena familiar. Cuando jala su hilo rojo, me sacude y me lleva irremediablemente a su encuentro. Siempre le digo que no sacuda tan fuerte el hilo, que lo enrolle con la paciencia, que no lo envíe al laberinto, que los minotauros ya fueron. Pero Ariana tiene el don de la persistencia y posee la palabra, esa misma con la que convenció al joven Teseo de regresar. Así, yo regreso a ella cada noche para desmitificar juntas a todos los monstruos y para buscar la perfección de los dioses. Mi hija es la causa del todo. El siguiente poema que he escogido para esta tarde se titula Namaste. Un cuerpo se acuesta sobre el otro, luego de saludar al sol. Sentir los cuerpos es la extraña sensación que recibimos desde que los homínidos decidieron hacerle frente al placer. Antes todo estaba prohibido. Y el gozo era un instante de cadena perpetua, de cuerpo sin espíritu. Ahora, miles de años después, cuando un cuerpo se acuesta sobre otro, somos capaces de descifrar las claves del universo y nos dedicamos a cultivar
avivar los sentidos desde la India perdida y tras las secretas ficciones de la sensualidad prohibida. Cuando un cuerpo se acuesta sobre otro, el peso de los días cae en la paciencia del amante. Los huesos se rompen en afectos, mientras los pechos se abren para dejar salir al corazón. Un impulso lleva a sentir al otro desde el coxis sagrado y sube paso a paso, cuesta a cuesta, por la lívida columna que pide a gritos redención. Cuando un cuerpo se acuesta sobre otro, creces con el amante y armonizas con su cuerpo en segundos atemporales de seducción. Las manos se unen al clímax para alcanzar la iluminación en sánscrito, en una suerte de comunión necesaria, dictada por el aforismo del amor. Después, el placer consciente es árbitro incorrupto del instante entre cuerpo y espíritu. El descenso arduo y gratificante. Ya no son libres los solitarios. El mundo se ha detenido para purificar dos cuerpos que copulan en la sana perfecta de la vida. Somos libres, tú y yo. Namaste. Ahora un tercer poema que se titula Son 10 monstruos. Son 10 monstruos. No, son 10 mujeres, me dice Adán, todas dentro de la manzana que se descompone en medio de la fatiga cotidiana. Son 10 monstruos, insisto. Son 10 mujeres, dice la propia Eva, todas atrapadas en la hombría absurda de aquel que pretende ser. No sé si creerle al Adán de ayer o a la Eva de mañana. Para mí son monstruos que aclaran su tono de piel de gris a menos gris y se convierten de a poco en rostros blancos pero sombríos, cuya pena se siente en lo más hondo del corazón de la manzana. Cuando han pasado la mitad del paraíso y del hambre, la mitad de la codicia, se van haciendo gusanos. Han perdido las pisadas y eso les hace felices. Se van idiotizando, convirtiendo en una suerte de animales mutados que comparten caras y dejan de ser únicos. Se arrastran. Ahora tienen colores fingidos y risas infernales. Se sienten cerca de la salida porque han podrido a la manzana. Y las paredes son pegamento derretido que se deshace en un mar de sabores putrefactos. Pero, ¿y la Eva, dónde ha quedado? Se quedó atrapada dentro de la manzana y aunque en algún momento pretendió estirar la mano, se supo debajo de los monstruos y se dejó llevar hacia el no sé dónde para ser costilla, hacia el no sé qué para ser mujer. Entonces supo que Adán había ganado, sería el primer neurótico de la historia y decidió no rendirse. Despertó con más fuerza para comerse la manzana, para compartirla con el mundo y ofrecerla de nuevo al hombre y vomitar el gusano y reafirmarse en la desobediencia cotidiana. Salirse del jardín prohibido en bicicleta y glorificar el no vivir un paraíso, para hacer del polvo la palabra, para ser una con los 10 monstruos y devorar todos los frutos prohibidos, hacer palabra de la palabra y reírse de la estupidez humana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Valeria. La verdad que ha sido una lectura maravillosa. Ese poema tan empoderado, la verdad que tiene una significación de desmitificar esta creación del universo, ¿no? Muchas gracias. Ha sido maravilloso. Gracias, Valeria. Santi. Gracias a ustedes. Vamos a continuar ahora con una poeta que está en este momento en la ciudad de Bogotá, Colombia. Ella es Nathalie Rodríguez. Nació en Colombia en 1988.
Es aprendiz de poeta, abrazó su niñez con la melaza de la caña de azúcar, es amante de la canción de los 70, de las madrigales, inventa musicalidad con las ásperas cuerdas de la vida, su voz rota es obtusa para los conciertos de palabra, ejerce un oficio no respetable en el planeta de prestigio. El dolor, el tedio, el desafecto y el silencio atraviesa sus necesitados poemas de recetario para misántropos. De abandono ha sido su existencia entre gatos y adioses. Qué gusto poderte tener en este espacio, Nathalie. Bienvenida. Muchas gracias por este espacio maravilloso de compartir con ustedes. Un agradecimiento inmenso a Javi Oquendo por esta invitación y qué maravilla que estemos congregados alrededor de la poesía, ¿cierto? La poesía siempre es un motivo de encuentro, de fraternidad, de amistad y demás. Un saludo también para todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando. Voy a iniciar con este poema. Se llama En este dolor. ¿Cuánto dolor es capaz de aguantar una persona? El que soporte cada segundo en el tic-tac. ¿Qué ignoramos del primer dolor? No concebidos aún. ¿Cuándo dejarás de doler, dolor, en el exhausto destino? Hasta la hora del crepúsculo, hasta la última hoja del otoño. ¿De dónde sacas lo que vomitas? De la sed del mar. ¿Por qué no te transformas en llanto? Porque la amargura ahoga. ¿Cómo es el rostro del dolor? Párpados inocentes, boca pusilánime. ¿A dónde se van tus inquilinos a consolar la tristeza en el piano? ¿Cómo pruebas tu existencia en la vida que no duele? ¿Qué no es el dolor? Una herida, una pérdida, es la náusea que te habita. Sientes la vida cuando duele. Este segundo poema se llama Supuestos. Si la vida fuese una prenda de vestir, la llevaría a un sastre para que la remendara y le cosiera sus tirantes rasgados con los hilos del silencio en sus múltiples colores. Si tuviera tiempo, la lavaría con mis manos y dejaría que el sol la secara en el patio vacío de mi casa. Si no tuviera miedo, me desharía de este traje formal y usaría la blusa de bordados para verlo todo ante las implacables agujas que arrastra la noche. Pero este atuendo se descompone en mi cuerpo, tiene la palidez propia de un vestido desgastado y tantos huecos como unas insulsas medias rotas. El tercer poema se llama Un asombro de simplicidad. Amadeo Modigliani retrató una vez el abandono. En la tela de su óleo estaba todo, dos mundos que habitan en el llanto y la sonrisa que se desvanece en lo místico, la prolongación de un rostro al infinito y el trazo de la ausencia que se borra, la lúgubre espera de los amantes y la carne difuminada en sus cuerpos. Solo le bastó pintar un muchacho con blusón azul. Quiero leer un poema a propósito de la época que estamos atravesando. Se llama Una vez. Una vez un tiempo en el que los humanos solían abrazarse, abrazaban la tristeza de un amigo, el duelo de una pérdida o la alegría de un reencuentro. Una vez un tiempo en el que los humanos soñaban con viajar, a otros mundos viajaban, a otras latitudes viajaban, los empresarios lo hacían por negocios y los poetas en busca de otros mares. Los humanos planeaban fiestas y agasajos, planeaban cumpleaños, aniversarios y casamientos, partían el ponqué y bailaban un merengue al ritmo de la tambora, al paso del acordeón y al toque de la guitarra. Esto fue en aquel tiempo que hubo una vez. Los humanos solían amar, amaban un encuentro desprevenido, amaban la canción de la radio, las pequeñas cosas de la vida. Los humanos escribieron historias, novelas y cuentos porque no pudieron vivirlas, por eso las escribieron.
Y quiero también leerles este poema, Arte Poética. Sobrevivo entre los muros de la exactitud, en el bullicio de la elocuencia, en una superficie que tiene la forma de una hoja en blanco, y procuro hallar la poesía en este caos que me habita, pero las palabras se deforman en mis manos. La caricia del agua o la suavidad de una piedra son tan débiles ante el propósito de alcanzarla. La poesía está hecha de metáforas que no existen en mis versos, de una música que parece sentenciarme porque he hecho de ella un remedo. La he desfigurado y mi retorno es inútil. Solo sirvo para lo prefabricado, para este lugar común desde donde le escribo. Y para finalizar esta ronda, voy a concluir con este poema. Se llama Un soliloquio en 5 actos. Acto 1. El actor se dispone para declamar el monólogo de Macbeth. Con una venia recibe a la audiencia, un escenario desierto frente a un poeta invisible. Acto 2. Macbeth sostiene la daga y con asombro pregunta: ¿es esta una daga lo que veo ante mí, con el mango hacia mi mano? La voz de esta hoja de acero resuena en el recinto. Ven, déjame empuñarte. No te tiento y sin embargo te veo todavía. Acto 3. El poeta invisible se mantiene en su epifanía. Toma el lugar de Macbeth, renuncia a su sexo y a la fama, se inyecta crueldad en las venas. Acto 4. Los espectadores exigen que termine la función. Macbeth recita entre las candilejas del escenario. La vida no es más que una sombra en marcha, un mal actor que se pavonea y se agita una hora en el escenario y después no vuelve a ser oído. Los espectadores reclaman de pie por la mutilación de los versos. Acto 5. El director procura calmarlos. El actor es el poeta invisible. Frente a la sala vacía, Macbeth continúa declamando: la forma en polvo de la muerte. Fuera, fuera, breve vela. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Natalie, por esta lectura tan maravillosa. Y solo voy a discrepar en algo con tu biografía, con lo de aprendiz de poeta. Estos textos solo pudieron haberlos escrito un poeta de verdad, con una voz formada. Así que qué gusto poderte tener en este espacio. Muchas gracias, Natalie. Vamos a continuar ahora con un poeta que ha estado muy cercano en este tiempo a la editorial. Fue una mención de honor en el Festival Internacional de Poesía en Paralelo Cero, en su edición, en su 13ª edición. Él es Ricardo Montiel, es de Venezuela, de 1982, se encuentra radicado en Buenos Aires, Argentina, ha publicado los libros de poesía Ciudad Blanca sobre fondo blanco en el 2015, Agonía de los días terrestres en 2018 y Crónicas en 2020. Textos suyos han aparecido en medios digitales e impresos en Argentina, Costa Rica, Estados Unidos, España, México, Colombia y Venezuela. Coeditó la revista digital Merece una reseña y actualmente es editor de literatura en la revista Moon Más, Artes y Letras. Qué gusto tenerte en este espacio, Ricardo, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Los saludo a todos. Y voy a empezar leyendo algunos poemas de un libro que mencionaste, Agonía de los días terrestres, que fue editado en el 2018 en Argentina por Caleta Olivia Rangún Editores, y que luego fue reeditado en Colombia por el Taller Blanco Ediciones el año pasado, en el 2020. Este poema se llama Partitura. El comienzo es grandilocuente. Luego viene la depuración.
como esta lluvia que inició con impaciencia su descenso, ahora reducida a una intermitencia en los techos de metal. Entretenido en mi retraso y sin planes de moverme de la cama, oigo el débil bombardeo imaginando esta posible partitura. La nublada ciudad convertida en un espejo horizontal. Alguien que pisa y deshace su reflejo sin notarlo. Alguien que pisa y reconoce su inestable identidad. A solas con el tacto resbaloso. Y entonces comprime la esponja bajo el chorro tibio del grifo, pensando que es edad de poner las ideas en fila, que de ese modo sorteará una que otra ruptura imprevisible. Ser la brillante moneda, finalmente, rodando en la estampida de los años, sin caer. Descarta el vaivén del desorden que facilita lo nuevo, mientras, a solas con el tacto resbaloso, por el frío detergente, oye como el tren en la cercana estación acelera, y los rieles chispean su dolor característico, y siente que pudo haber sido quien partió. Y por último de este libro, leo el que le da nombre al libro, propiamente, Agonía de los días terrestres. Digamos que te mudas de país, cruzas el aire continental y vas de cama en cama, como esos fugitivos que nunca deshacen el bolso ni cambian de ropa. Pero esa es solo una fase de la calecita que irá disminuyendo en su entusiasta velocidad inicial. Entonces te vuelves tortuga boyerista, poeta, bajo el caparazón de un empleado cualquiera, partícipe regular en horas pico, al día con las mínimas obligaciones que el bolsillo y el estilo te permiten. Pero esa es solo una fase de la calecita que irá disminuyendo en su entusiasta velocidad inicial. Un día, digamos que el subte se demora, el parlante balbucea el clásico eufemismo. Llegas más tarde de lo habitual. Te encoges junto a ella, que llega mucho antes, que vos a casi todo, en una de las últimas camas de este viaje. Te preguntas, digamos mentalmente, ¿cómo se pueden mantener por tanto tiempo dos miradas que intercambian la agonía de los días terrestres y ser feliz en lo fugaz del error a la vez? Ahora leeré algunos poemas del libro que ha sido galardonado con la mención de honor en el Paralelo Cero, El rezo de los chatarreros. El poema se llama Las antenas. Se elevan esbeltas como secuoyas metálicas por encima de las azoteas. Alcanzan el cielo sin borrarlo, con un yo vacío o un yo de aire, lluvias y pájaros que traspasan. Verlas me recuerda el libro sobre nada que ansiaba Flaubert, y que es poca la materia requerida para hacerse presente y comunicar. Sé que es tarde en mi vida, pero si aún tengo tiempo de volver a mi infancia, haría garabatos de antenas y no de casas ni jardines en mis primeros cuadernos. Treparía por sus múltiples tubos, arrancando sus mangos invisibles. Contemplaría la ciudad y lo lejano, el horizonte brumoso del mundo, bamboleándome en su aguja en la cumbre. Este no tiene título, así que va directo. Veo el repartidor de gaseosas correr el holgado telón, las gaveras apiladas sobre el móvil escenario de un teatro contingente y abierto. Abundan estos al paso, y hay funciones ya comenzadas, de las cuales, sin remedio, nos marchamos, y quizás es mejor, como dice Cavalli.
Quizás es mejor el múltiple escenario, el anónimo intérprete, un instante de atención. Desfijarse del tiempo reservado y mirar atrás, lejos y al recuerdo, de una obra incompleta que se funde con el súbito deseo de continuarla, y no con la pesadilla de su comienzo y difícil detención. Por último, buena cosa. Mi relación con el poema. Es como esos transportes que unen el pueblo remoto, la terminal más apartada. Servicio espectral en la carretera, llevando a quien casi lo pierde. Gracias. Maravillosa lectura, Ricardo. La verdad, qué gusto tenerte en este espacio y que formes parte de esta gran familia de Espacio Me Has Vencido. Vamos a continuar ahora, nos vamos a ir para Costa Rica. Estamos con el poeta Joan Salas, que fue incluido en la antología de la nueva poesía costarricense en el 2020. Su poema Esperanza de Vida en Siria fue uno de los ganadores en el tercer certamen internacional de poesía Alberto Ambrogio en el 2020. Algunas revistas ha publicado algunos de sus textos también a nivel de Iberoamérica. Él es el flamante ganador del Premio Internacional de Poesía para el Lucero 2021. Joan, qué gusto tenerte aquí, qué bueno poder compartir este espacio y bienvenido. Hola Santiago, muchas gracias por esa presentación. ¿Sí se me oye? Perfecto. Bueno, felicitar a Valeria, a Natalie y a Ricardo por esos textos y a Ricardo por su mención honorífica y agradecerle a la gente que nos acompaña, que algo les falla en su vida, como dice Morábito, nos soportan porque algo les falla en su vida. Y bueno, voy a empezar con unos textos de mi libro Ciudad Gótica. Este se llama Don't Fear the Reaper. Tiene un epígrafe. Con uno solo de tus huesos a mi lado, esto no se puede llamar tumba. Alfredo Trejos. En la tumba de Mary Shelley laten dos corazones. Ella aprendió a leer estudiando lápidas. Perfeccionó su letra copiando epitafios. Percy también sabía apreciar la belleza de la arquitectura fúnebre. Era casi un hermano de Lord Byron. Bebían vino en copas hechas con cráneos humanos y cualquier excusa era buena para un brindis. En la hora más silenciosa de la madrugada, cuando las prostitutas dormían como bebés y los ladrones de cadáveres trabajaban, dos sombras alargadas por la luz de la luna caminaban de la mano entre tumbas. Murieron jóvenes, él ahogado en el mar, ella escapando de la hoguera, pero antes de eso murieron de amor muchas veces. Le quitaron el dominio a la muerte, como Prometeo el fuego de la vida a los dioses. Desquiciados, los perros del sepulturero aúllan. Hay rayería sobre el cementerio. Mary y Percy llegan al orgasmo. Y sigo con Esperanza de Vida en Siria. La esperanza de vida de una mosca es de un día o menos. No tienen tiempo para ser filosóficas. En Siria, las moscas son muy felices. Si tuvieran boca, sonreirían de antena a antena. Si tuvieran cerebro, sabrían que son moscas. Sobrevolando un campo recién bombardeado, ven una manita sobresaliendo de los escombros. Piensan que esa manita empolvada, sin vida, es una flor. Según las moscas, los niños son semillas sembradas en cemento. En ese jardín gris de residuos radiactivos,
Las moscas juegan a ser mariposas, descansando en pétalos tiesos. Durante su corta existencia, las moscas en Siria nunca están tristes. Hay suficientes flores para todas. Y el tercer poema que les voy a leer se llama Falsa Alarma. Alguien marcó mal un número. El suicida, alegre, se quita la soga y corre hacia el teléfono, pero la llamada no era para él. Así de rápido viene la inspiración. Así de rápido se pone en tu contra. No saber qué hacer con la inspiración es peor que la falta de inspiración. Esa luz al final del túnel puede ser otro tren que viene a embestirte. Y ahora continúo con unos textos de Altermundus. Este se llama Psicoanálisis a Pizarnik. El tiempo empeoró la herida, como quien intentando borrar acaba rompiendo el papel. Ahora la poesía se niega a volarle la tapa de los sesos, como el cura le niega la santa sepultura a los suicidas, y su sombra estorba como el cenicero del hombre que ya no fuma. El amor volvió a casa demasiado tarde. Ya no funciona tapar los espejos. Los símbolos en el marco de la puerta ya no impiden la entrada al macho cabrío, sediento de que lo amamanten con tinta. Un sueño hermoso hace sonreír a la que finge estar muerta. Una araña entra en su boca abierta, mientras ella sueña que no es ella. Continúo con el ingenuo Polifemo. Regalan un momento, aquí está. Mis dos ojos lloraron tanto como el ojo del cíclope. Te vi, Galatea, en brazos de Asís, y quise aplastarlos a ambos con una roca que solo podría levantar una mano de gigante, guiada por el dolor humano de no ser amado por quien se ama. En mi cueva ya no queda vino. Me sangra el pecho como el ojo apuñalado de Polifemo. Mis gritos se oyeron en toda la isla, pero cuando los cíclopes vinieron a ayudarme y me preguntaron quién me lastimó con engaños, no delaté al nombre que mejor sé pronunciar. Les contesté, nadie me ha hecho daño. Fracaso de Gilgamesh. Los dioses primero envían un amigo disfrazado de rival, creado a mi semejanza, para recordarme que no debo ser cruel con el pueblo, ni lujurioso con las recién casadas, y luego lo asesinan para demostrar que incluso yo debo temer a la muerte. Mi viaje al confín del mundo, en busca de la planta de la inmortalidad, estuvo siempre condenado al fracaso, porque fui sin amigos. Los dioses enviaron el diluvio por culpa del ruido excesivo de los humanos. Yo celebraría otro diluvio solo para acabar con tanto silencio. No sé cómo estamos de tiempo. ¿Uno más? ¿O ahí estamos? ¿Estamos? ¿Uno más? Ok. Lamia. Desde que te fuiste, no dejo de encontrar piel de serpiente por toda la casa. Sabes que la nostalgia me hace actuar raro. No he querido limpiar la sangre de las paredes. Cuando pienso en ti, humean las marcas que dejaron tus uñas en mi espalda. Y al ángel en mi hombro le pido silencio para escuchar en mi otro hombro al demonio inspirado. Gracias. Muchísimas gracias, Joan, por tu participación. La verdad que
Es una voz intensa la que nos deja resonando algunas emociones el día de hoy. Así que muchísimas gracias por eso. Vamos a continuar con un poeta muy querido, muy cercano. Él es José Luis Morante. Nació en Ávila en 1956. Es docente. Él ha publicado varios libros de poesía, de prosa, también entrevistas. Y en el 2010 se publica Mapa de Ruta en Mailo de Amarillo, que es una antología de sus 7 obras. Ha sido reconocido por varios premios a nivel iberoamericano, como el Premio Luis Cernuda, el Internacional de San Juan de Inés de la Cruz, Premios Hermanos Argesola, y ha tenido su trayectoria muy marcada dentro de la literatura a nivel iberoamericano. Para nosotros es un gusto enorme poder compartir este espacio contigo, José Luis. La verdad, hemos seguido muy de cerca tu obra y tenerte en este espacio es de verdad gratificante. Bienvenido, José Luis. Hola, un verdadero placer. Yo también me siento muy cómodo con todos vosotros. Es una alegría enorme que las dos orillas del idioma confluyan en la poesía, y en este tiempo tan extraño, pues es una alegría también pensar que las palabras nos unen siempre, ¿no? Yo voy a leer poemas de una antología que acaba de salir. Se llama Ahora que es tarde, y con ella he resumido 30 años de poesía. Por tanto, me resultaba un poco complejo el tener que elegir en esos 30 años qué poemas podría leer para que hubiera una especie de mapa de ruta de lo que había sucedido. Y lo que he elegido al final es solamente leer los poemas del libro en que estoy trabajando ahora, que se llama Nadar en seco, y empiezo con Epifanía, ¿no? Siempre que estaba en el aula, yo recuerdo que mis alumnos me decían: profe, la poesía es muy triste, siempre se escribe cuando estás mal, ¿no? No hay poemas para la gente feliz. Y la verdad es que aquella reflexión me hizo pensar que es verdad que propagamos demasiado la queja, ¿no? Así que en mi último libro yo voy a buscar el poema feliz. Epifanía. Ordinal necesario. La pulcritud se aplica en dar forma y textura al poema feliz. Es palabra con alas que difunde el hilo en el ovillo de los sueños. El poema desciende luminoso, lleva pequeños propósitos baldíos, pues no contiene lastres y conoce remedios contra el cerco famélico de cualquier decepción. Auroral, el poema asordina la angustia y no marchita pasos en la tierra de nadie del chantaje afectivo. Sus palabras exigen que tenga la avidez salina de lo intenso y disloque en el aire toda sesia expresiva, que soporte la ley gravitatoria del trapecio y se mantenga sobre la cuerda frágil de sí mismo, como un don disponible que sostiene el azul y todo empieza. Debe saber también, hecho gesto final, guardar el extravío bajo techo. Este tiempo es extraño, todos estamos aquí, pero no sabemos muy bien dónde está aquí. Phyllis Larkin decía: nada y todo ocurre en todas partes. Es aquí donde estoy, tras las grietas de un yo parapetado en las profundidades de sí mismo. Habito un cuarto exiguo donde nada hay detrás salvo el vacío, de paredes sin lustre. Soy un plano que muestra, maltrecho y solitario, el retraso gastado de caminos que ya se desvanecen. Mi reclusión carece de secretos. En las puertas del frío necesito encontrar
en cualquier parte el refugio pactado, un cuerpo que sostenga el temblor de la luz. Alcantarillas, hábitat de la noche, el rojo escalofrío de una rata furtiva, distancia mi linterna. Cerca suena un goteo con trasiego de sístole. La percusión empoza el manchón aterido de los muros. Aquí yace dormida la belleza. Su destello cansado dictamina que ningún cielo existe. En el hedor, la náusea. Continuas advertencias de mi desasosiego. Pero nada socava el afán de seguir. Camino a tientas. Sé que soy mientras busco. De este poema toma el título del libro. Se llama Nadar en seco. El tiempo que no tuve nada en seco. En él, cada brazada recolecta el secreto de la profundidad. De cuando en cuando rasga la superficie un hueco húmedo, cuyo fondo merece estelas de luciérnagas. Mas un sudor salobre desdice la quietud e impulsa otra brazada hasta el perfil exacto del trascielo. No dejo que el cansancio se carcoma en reflejos. Sacudo el agua ausente. En los brazos maltrechos hay jirones de mí. Nube. Conoce la indigencia mi afán por los descartes. Al buscar la mañana, sitio propio, nada pino, conforme tal vez el mapa leve de una nube, con el aire diáfano que dibuje en el cielo su textura, esas letras difusas de una niñez ingrávida. Y que la nube un día sea vuelo que no duerma el cansancio, secreto fugitivo en un cielo estepario, lluvia fértil saliendo de la noche, para abrir en los párpados una lumbre o auroral, la claridad pujante de un comienzo. Me ha hecho gracia coincidir en un referente literario con una de las lecturas, ¿no? Este poema, que se llama El monstruo, se abre con una cita de Mary Shelley que dice: «No estoy loco», grité con vehemencia. El sol y la luna que han presenciado mis operaciones pueden atestiguar lo que digo. El monstruo. En el limo asentado del rencor, los rasgos que me atañen evidencian el monstruo, un híbrido del mal, proclive a los acechos, en cuyo estar no deja perfiles la inocencia. Tengo las uñas hechas para hurgar en lo sucio. Si me muestro desnudo, tú me vistes con un tejido estéril que clausura la luz y la belleza. Si me muevo, desplazo fugitivos impulsos, parcos signos que causan quebranto irreparable en lo diario. Duermo dentro de cuartos sin ventanas. En ellos no hay lugar para la aurora, solo la incertidumbre del reflejo, légamo, verde y frío. Mientras dictas sentencia, pacto en vano una tregua silente. Nada es cierto. Lo que el índice muestra solo es mácula informe. Tus prejuicios ensucian. El monstruo que se enrosca en la umbría caverna de tus sueños no soy yo. Gracias. Qué gran lectura, José Luis. La verdad es tan emocionante tenerte en este espacio, poder compartir y escuchar la poesía tuya de la voz del autor. Es un regalo que nos dan estos espacios.
muchísimas gracias, José Luis, por estar aquí y por compartirnos esta lectura tan impecable y tan cercana. Gracias. Yo quiero aprovechar este espacio para invitar a todas las personas también a que se acerquen a la página del Ángel Editor, a www.elangeleditor.com, y puedan descargar las antologías de los encuentros de Espacio Más Vencido que hemos venido ya. Hoy estamos cumpliendo 30 semanas de los espacios de los encuentros. Y para nosotros es una alegría infinita que puedan llegar a más lectores, que se pueda seguir moviendo las antologías y que tenga esta vitalidad y esta vigencia para que la poesía esté ahí en lo cotidiano. Y de seguro de aquí haremos también una antología con todos los poetas que hemos estado recibiendo en estos espacios, así que tendremos nuevas noticias, auguramos nuevos espacios también y nuevas lecturas. Ahora, para cerrar, vamos a tener una última ronda de 2 poemas por cada uno de los autores, en el mismo orden en el que hemos venido realizando la primera ronda. Así que un abrazo, Valeria, bienvenida. Gracias, Santi. Bueno, yo siempre he creído que todos somos caminantes del mundo, ¿no? Y aún más los que vivimos en el hemisferio sur, creo que nos toca caminar más largo. Por eso quiero compartirles este poema que se titula Al otro lado del mundo. Tiene un epígrafe de Miguel Hernández que dice: por las calles voy dejando algo que voy recogiendo, pedazos de vida mía, venidos desde muy lejos. Busco la aldea al otro lado del mundo, ese hemisferio prohibido en el que todo está al revés. He transitado media vida para llegar. He necesitado tacos altos y medias de color marrón para disimular la tristeza. Cada hemisferio tiene su don y cada vida su privilegio. El mío ha sido caminar siguiendo la curva de la montaña, abriendo surcos de dolor, respirando las ansias del bebedor, aquel que bebe de la savia para hacerse fuerte, para potenciar la base. Mis raíces caminan junto a mí y no han sido echadas ante el asombro de los curiosos. Cerca de llegar casi al filo de la línea, la otra parte del mundo está al revés. Habrá que girar la rueda para entender la dinámica, convertir los tacos en picos y sembrar las raíces. Esta es mi aldea y yo sigo de pie. Y el último poema que les voy a compartir, que es un poema reciente, se llama Prehistoria del Silencio. Tiene un epígrafe de Octavio Paz que dice: así como del fondo de la música brota una nota que mientras vibra, crece y se adelgaza, hasta que en otra música enmudece, brota del fondo del silencio otro silencio. Loca, me dicen mientras escucho el silencio que sale del umbral del poema. El silencio sigue al poema, se convierte en guardián fiero y huye de la sonoridad que salpican las palabras, para acicalarse y acomodarse la corbata. El silencio me pone límites cada vez que me acerco, y aunque pretendo el sigilo, no me deja señalar la luna ni acceder a los misterios. El silencio está ausente, escondido en el rincón del mundo, descifrando la angustia de la ninfa caída, y lloro de pena al ver a Eco cortando palabras en medio del río. Pobres palabras que huyen del silencio, ya no gobiernan al innombrable. El silencio es el demonio encarnado en ausencia, es el ángel de la guarda, de alas abiertas. Sobrevuela mi vida y prolonga el encuentro. Las palabras son imperfectas porque no tienen sonido. No hay nada más bello que lo no nacido. Mi silencio ha callado al poema. Ya no tengo certezas para llamar al mundo. Quiero decir lo que no se puede decir y ahogar el ruido en mi vasija de sueños. Loca, me dicen, y el silencio me reclama impaciencia. Ahora es el escenario de mi verso. Y no dejo de preguntarme, ¿cuándo la palabra se habitó de misterio? No me queda nada
y me resigno a pensar que así debió haber sido en el origen. El paso silencioso del neandertal dejando huella, los amantes de Zumpa besándose en silencio, los colores del bisonte retumbando en la caverna dormida, Eva convertida a la fuerza en costilla y presa de los silencios. Las notas calladas de un violín coreano van a dar a la mar y recogen la prehistoria de mis palabras, esas que se han perdido porque el silencio ha ganado, convertido en flecha en la intimidad. Muchas gracias. Natalie, continuamos contigo. El poema se llama El peón. Nunca pude jugar al ajedrez. Movía torpemente las piezas sobre un artefacto invisible de infinitos colores. El alfil de frente, la torre en diagonal, la reina en L, el rey en retroceso, sobre el caballo de la reina galopando. Con hábiles jugadores utilicé la estrategia del doble ataque directo y el jaque mate pastor. Pero olvidé que soy un peón más, una ficha que solo avanza de uno en las filas de las multitudes, esas que me imponen este juego inacabado donde la guerra no cesa. Y el segundo y último poema se llama Invierno. Invierno. Ella ocupaba la habitación de las ninfas y no era todavía 2021. Este era un tiempo detenido en las noches largas. El número 1952 permanecía congelado en la cabecera de la cama. Los objetos sobrepuestos daban cuenta de la hipotermia de sus manos. Su atuendo era un despojo en cautiverio. El silencio helaba y lucía verde. En la maleta guardaba el calendario de 1931 como el único registro de la lluvia en ese cuarto. Un libro osado pedía la extinción de la tristeza. Su boca fue cosida por agujas de cristales. Quizá esto ocurrió en el 2120 y yo era ella, sentada en una hoja, escribiendo este poema. Muchas gracias. Continuamos contigo, querido Ricardo. Bueno, gracias. Bueno, yo voy a hacer un poco de trampa y voy a atentar contra el ritmo del verso. Voy a leer un fragmento de mi último libro que fue publicado el año pasado por LP5 Editora. Se llama SML. Y voy a leer un fragmento de la sección L de un texto que se llama La locura arraltiana. Una buena manera de convertirse en escritor es no querer ser escritor, dice el chileno Alejandro Zambra. Y es como si dijera que de tanto quererlo, ya no lo queremos. Peor, de tanto querer intentar justificar que lo queremos, acabamos aburridos, faltos de sustento. Y es que es frecuente confundir las ganas de escribir con escribir, como también lo es el entusiasmo desmedido de una sola dirección, irremediablemente destinado a la sensación de fracaso, de goce improductivo, si el propósito es más fuerte que el hábito. Hablar de esto me hace recordar algunas tardes en Constitución, leyendo material que los dueños de Student Cruise repartían entre los desinformados extranjeros. Guerra de Malvinas, dictadura militar, la posterior y siempre tardía democracia. Y recuerdo las horas en el barrio de Palermo, atrincherado en el cine y en los discos, desempolvando reseñas que leía como novedades, atendiendo las numerosas recomendaciones de amigos. Y, vuelto un seguidor anacrónico, un fanático pasado de moda, me apresuraba. Como un idiota esperanzado, Dios mío, me apresuraba. Daba zancadas en la pista en la que ya nadie corría. Entrenaba sin pausa para estar a la altura del pasado, de mi segundo pasado. Porque además de leer a los venezolanos y no venezolanos que no había leído,
También leía a Harold, a Borges, los diarios de Alejandra Pizarnik, a Gombrowicz y algunos otros. Leía en el Altillo de Boedo, en la casa compartida con artistas esmerados en delinear sus pinturas durante fines enteros de semana, suspendidos en el humo de la marihuana e inspirados por el Dylan de Blonde on Blonde. Suplementos del domingo, de los domingos anteriores, de los malditos domingos del siglo XX. Y entonces subrayaba, recortaba, memorizaba, almacenaba, y suspendido y bien fumado desechaba, comparaba, anotaba. Desesperado, buscaba darle coherencia a mi engendro, hallar una síntesis portátil de defensa. ¿De defensa ante qué? Si en 12 años la sobremesa aún es abrumadora. No alcanzan las redes arrojadas a destiempo. Lo que fue se renueva y escabulle con pasmosa velocidad, como un tiburón al que solo puede vérsele la aleta. Hubo un tiempo en que estuve persiguiendo la aleta. Aunque continuase leyendo a diario durante el resto de mi vida, seguiría estando rezagada, escribió Sylvia Plath. Después de todo, ser un rezagado quizás tenga una ventaja. Permite trazar un derrotero propio. Ahí donde ya no se mira con fervor, el rezagado continúa descubriendo, o en eso me gustaría creer. En eso creo, como creo también que vivir rezagado, por más extraño que parezca, es vivir dando pasos al frente, desobedeciendo el zumbido crítico de las moscas del momento, ensañadas en torcer la mirada hacia lo último. Gracias. Continuamos con Sean. Muchas gracias, Ricardo. Perdón, gracias. Voy a leer Alicia en lencería de látex. De momento sigue a salvo mi secreto mejor guardado. Soy mi propia droga. Disfruto hablar solo como el tímido bailando cuando nadie lo mira. Como Hemingway leyendo en secreto a Faulkner o Faulkner leyendo en secreto a Hemingway. Mi boca es un rifle con silenciador. No invento amigos imaginarios, invento mi doble de acción. Hablo conmigo mismo, me cito filósofos clásicos. Muy a menudo yo mismo me ofendo. Yo pregunto, yo respondo. No sé cómo cerrarme la boca. Hablar solo es un pequeño placer que me evita grandes crímenes. De mi sombrero saco cualquier conejita Playboy. Quien aprenda a leer labios sabrá lo mucho que disfruto en el país de las maravillas dentro de mi cabeza. Yo y Alicia frente al espejo, ambos derritiendo hongos con la lengua para modificar nuestros cuerpos. Las mentes creativas pueden saborear los frutos prohibidos que nunca caen del árbol de la realidad. Y para cerrar, se llama Soso, en honor a los símbolos de Led Zeppelin. Lo que yo necesito son largas vacaciones en un lugar embrujado como la casa Bodeskin. Cuentan que en sus pasillos se escucha una cabeza rodando y oraciones de los monjes que sin enterarse murieron quemados en el interior mientras gozaban de una orgía ocultista. Me vendría bien perder la cabeza, convertirla en lámpara para los lunáticos como hizo Bertrand de Born, relajarme estrellando mi cráneo contra la pared al estilo del suicida Pedro de Vigny, o jugar con el monstruo del lago Ness como si mi cabeza fuera una rama y él un sabueso. Lo que sea con tal de silenciar el monólogo de Hamlet dentro de mí. La última expresión del decapitado nunca es peor que la mirada del hombre vivo, incapaz de ignorar la duda existencial. Ser o no ser. Muchas gracias. Gracias, Sean. Vamos a continuar con José Luis.
El tema de la identidad ha sido tratado por muchos poetas. Recuerdo a Antonio Machado o a Fernando Pessoa o a Jorge Luis Borges. Yo querría leer uno de los poemas finales, es profundizar en ese tema de la propia identidad, ¿no? ¿Quién es el extraño huésped que llevamos dentro? Heterónomos. Dentro de mí conviven abocados a una inmensa rutina sedentaria el yo que pienso y otro, el que parezco. Un pacto que firmaran con los ojos les combina a respirarse en cierta tolerancia y ambos han sido absueltos de mencionar siquiera cuál fue la última causa que les diera la vida. Cada uno tiene ya su enclave exacto. El yo que pienso habita día y noche la intimidad de estas cuatro paredes. Es semejante a un niño que olvidara crecer y por lo mismo nada en el mar de una sabia ignorancia. ¿Acaso sea el invierno razón suficiente para explicar el cosmos? Y balbucea, ríe, se pierde en los espejos, gesticula, colecciona recuerdos como si fueran conchas que enterrara el olvido. A veces llora y viste el jersey gris de la melancolía. Entonces toma un folio donde inicia el galope un sentimiento y se hace reo de una tristeza áspera, hasta que traspapela la mirada y descubre cansado que fuera cae la lluvia y mojan su perfil unas livianas gotas de mi nube. El que parezco está en la calle de continuo, todos le conocéis, pues con todos comparte ese pan y esta sal que bajo el brazo trae la vida, las cotidianas dosis de angustia existencial, trabajo y ruido. Con él tropiezo una tarde cualquiera al doblar una esquina y tras justificarme torpemente, hallé la puerta abierta y me aburría. Me despido gozoso y luego marcho a el paso lento, sepultadas las manos en los amplios bolsillos del vaquero, a ver sin más el mundo por mis ojos. Y para despedirme, si me lo permiten, me gustaría recordar al gran Joan Margarit, que se ha ido hace muy poco. Hablando de lo que era el poema, Joan Margarit decía que sin vida no hay poema, solo una ecuación del lenguaje. Por eso quiero terminar un poema en clave autobiográfica. Yo nací, perdonadme, con la televisión en blanco y negro. La realidad mermada divulgó lo ficticio entre las vísceras del dichoso artilugio. Retraído el asombro, poco tiempo después, oyó la luna el ballet pintoresco del primer astronauta. La guerra de Vietnam sembró de rojo el miedo del monzón y un odio tenso dejó su cinta métrica a la posteridad. El niño que yo fui cruzó la calle para desvanecerse. Soplo activo de brisa que aventara las ramas devanaron los años una quietud insomne, repleta de fracasos. Nada sobra al olvido. Envejeció conmigo la dudosa verdad de las consignas y el pretérito manso se refugia detrás de alguna sombra. Crece el silencio en mí. La nada vuelve. El tiempo es la frontera en mi mapa menguante y a la luz del ocaso ya no quedan tareas perentorias. El futuro es de otros. Muchísimas gracias, un placer. Qué gran lectura, qué gran segunda ronda y qué emoción estar aquí, qué alegría tener este espacio y seguir compartiendo, seguir haciendo esto que nos sostiene, que nos mantiene vivos. Y así vamos a seguir de aquí en adelante. Continuaremos con Espacio Más Vencido, con grandes invitados, con grandes amigos, con extraordinarios poetas.
Muchísimas gracias a todos por estar aquí. No se olviden que vamos a estar la siguiente semana a la misma hora por la página del Ángel Editor. Todos bienvenidos y yo, muy conmovido, les dejo un abrazo que nos acompañe siempre. Gracias a todos por estar aquí.